Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, pues fíjense que el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que a mí en lo personal me encanta, me fascina mucho. Déjenles acomodo, creo que está mejor así, ¿no? Vale, pues como te iba platicando, voy a hablarte de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me encanta. Y pues han sido varias ya las personas que me han buscado preguntándome acerca de él, entonces creo que es un buen momento para eh, comenzar con este tema, ¿sí? Hace pues un tiempo antes de que existiera esta página como tal, estaba yo dentro de un grupo aprendiendo acerca de cómo usar los aceites esenciales. Estaba apenas en los primeros meses en los que yo estaba usando los aceites esenciales y se suscitó que tuve una experiencia en mí misma acerca de mi lenguaje, y lo pude corroborar en mí mismo, esto que te voy a platicar, ¿sale? De antemano te lo platico. Yo soy licenciada en educación especial en el área de audición y problemas de lenguaje, entonces pues es algo que en lo particular me gusta mucho y me entusiasma mucho. Suelo hablar con singular alegría del tema, así es que si ven que me estoy como desviando o algo así, me, me, me dicen y me regreso a lo que realmente les quiero comentar. Sí, no me voy a enfocar a problemas muy específicos del lenguaje porque pues no acabaría nunca, sería un video demasiado largo y creo que realmente te aburriría con tantas especificaciones. Más bien lo que quiero hacer es que tú como mamá, que tú como tía, como papá, ¿sí? Eh, como abuelo, como abuela, tengas la certeza de que todo está bien con tu pequeño, ¿sí? Porque hay muchas personas que se han acercado a mí diciéndome, es que estoy buscando una terapia de lenguaje para mi hijo, para mi sobrino, para mi nieto, para bla, bla, bla. Y en el momento en el que yo entro a platicar con estas personas, lo primero que les pregunto es la edad. Y me dicen, es que tiene 2 años. Bueno, déjame te platico que un niño a los 2 años apenas está desarrollando su lenguaje. No necesita una terapia de lenguaje. Apenas lo está entendiendo, apenas lo está comprendiendo. Así es que no es necesaria una terapia de lenguaje. Puedes relajarte, puedes tranquilizarte en ese sentido. ¿Sale? Entonces esta plática va hacia estas personas, va dirigida hacia estas personas que de repente sienten que su hijo se está quedando atrás porque ven que otros niños a los 2 años ya hablan muy claro y muy bien. Déjame decirte que estadísticamente hablando, una mujer, ¿sí? Y para muchos va a ser así como bien obvio, pero pues no es tan obvio. Pero las niñas hablan más pronto que los niños, ¿sale? Entonces es muy probable que encuentres a una niña que sea capaz de articular perfectamente cualquier palabra y a un niño que tiene la misma edad pero que le cuesta más trabajo, ¿sale? Permítanme un momento. Cara, deja de gritar, hija, por favor, ya estoy en clase. Listo. Gracias, toma disculpa. Bien, entonces como te iba comentando, estadísticamente es más probable que encuentres a una niña que habla mejor y más pronto
que a un niño. Más aún así hay casos de chicos que hablan muy bien y muy claro, ¿sale? Aquí tiene mucho que ver la situación de estimulación que han recibido cada uno, ¿sí? Si tú, por ejemplo, en casa tienes a una niña a la que casi no le hablas, pues esa niña va a tardar un poco más en hablar. En cambio, si en tu casa tienes a un niño en el que todo el tiempo le has estado hablando, le cuentas cuentos, nunca has dejado que con el dedito te diga lo que quiere, sino que, o te dice con el dedo al principio, pero le dices, mira, esto se llama tal, ¿quieres tal? Y que el niño, sí, quiero tal. Ah, bueno. Entonces, ese tipo de chicos son los chicos que van a tener un lenguaje más desarrollado a temprana edad. Entonces, todo está en el que nosotros como adultos regulemos esas conductas y creamos esa necesidad de hablar de forma adecuada para que ellos se estimulen y puedan lograrlo, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta esta situación, vamos a realizar unas pequeñas cuestiones. Te voy a platicar un poco de mi historia y te voy a decir más o menos a qué edades es que los chicos empiezan a decir más o menos qué sonidos y cuáles serían signos de alerta para que te acerques con un especialista para requerir su apoyo, ¿sale? Entonces, estamos hablando que aproximadamente a los 2 años un niño o una niña es capaz de decir lo que son los fonemas o los sonidos vocálicos. ¿Cuáles son los sonidos vocálicos? A, E, I, O, U. ¿Sale? A los 2 años un niño, una niña es capaz de decir las vocales. ¿Sale? A los 3 años el niño va a empezar a decir diptongos, algo así como au, ia, au, uo, ua, ue, io, ¿sí? Y va a comenzar a decir lo que son algunos fonemas consonánticos. ¿Cuáles son estos? Te va a poder decir, te lo voy a decir de forma que tú me lo puedas entender. No quiero usar términos muy científicos y que luego no me sepa explicar, ¿sale? Entonces te lo voy a decir en términos que cualquier persona me pueda entender, no un especialista. Estoy hablando con papás, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los sonidos que el niño de 3 años me va a poder decir? Me va a decir ia, me va a decir io, me va a decir ie, uo, ua, ue, me va a decir ma, me, mi, mo, mu, me va a decir na, ne, ni, no, nu, me va a decir ña, ñe, ñi, ño, ñu, o sea, la ñ, me va a decir la p, pa, pe, pi, pu, pu, va, be, bi, bo, bu, o sea, la de baba, la de bebé, y me va a decir el sonido ka, ke, ki, ko, ku, ¿sí? También me va a poder decir ga, ge, gi, go, gu, ta, te, ti, to, tu, la, le, li, lo, lu, fa, fe, fi, fo, fu, ja, je, ji, jo, ju, sa, se, si, so, su, y cha, che, chi, cho, chu. Más o menos ese es en el orden en el que van a ir apareciendo. No van a aparecer todas juntas, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta, sino que van a ir surgiendo poco a poco conforme se va él apropiando del lenguaje. Ahora, ¿cómo se va apropiando del lenguaje? Recordemos que el hablar no es lo único que es propiamente dicho del lenguaje. También está la comprensión de ese lenguaje. El niño necesita primero comprender lo que le estás diciendo, se lo queda y después va a intentar hablarlo. Entonces, es muy probable que encuentres que un niño de 3 años de repente todavía no te diga gran cosa si no ha recibido mucha estimulación.
Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Un niño de 3 años, lo primero que va a hacer antes de hablar es comprender, memorizar las palabras que le estés diciendo, y entonces sí, ya después las va a empezar a decir conforme a sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, al principio no te va a decir mamá, te va a decir mamá, mamá, hasta que de repente le puedas escuchar mamá, claro. Y entonces, cuando él ya te está diciendo mamá, él ya te está dando a entender que por fin logró decir lo que necesitaba decir, y que te está poniendo ya una etiqueta, un nombre, ¿sí? Y lo mismo pasa con cada una de las cosas que tú le muestres. Entonces, si tú le estás mostrando una botella, un biberón, un chupete, unos lentes, pues primero va a ser un intento, un acercamiento a esa palabra, y luego lo va a expresar, ¿sí? Pero primero tiene que grabárselo. Si no se lo graba, no lo va a poder decir. Entonces, por eso muchas veces los niños no hablan. ¿Por qué? Porque primero te estoy atenta a tu boca para ver cómo lo dices, me lo estoy grabando, lo comprendo, hago una imagen en mi mente de que se relaciona con ese sonido, y después puedo expresarlo, ¿sí? Más o menos así es el asunto que pasa en la cabeza, ¿sale? Entonces, esas son más o menos, si tú te fijas, a los 3 años empiezan a decir muchas de las consonantes, ¿sí? Más eso no quiere decir que son todas. Hay veces que llegan los 4 años y todavía no aprenden a decirlas completamente, todas estas que te dije. No te preocupes, voy a dejar una imagen en la página para que de alguna forma lo tengas y puedas estarlo checando después. Igual y te las repito, o sea, a los 3 años el niño va a empezar a decir diptongos, va a empezar a decir la M, la N, la ñ, la P, la B, la K. Cuando digo la K me refiero a kakikikoku. No me importa si la escribes con la C, si la escribes con K, la escribes con la Q de queso. Es kakikikoku, ¿sale? Es el sonido. Yo me estoy refiriendo al sonido, no a cómo lo escribes. Me estoy refiriendo a la G, pero en el sonido de gagigigogun, como de gato, tatetitotu, la L, la F, la J, que sería jajejijoju, el sonido de la S y la Ch, ¿sale? De hecho, la L y la S más o menos las empiezan como a querer decir, les salen en algunas palabras, mas no en todas. La L y la S las empiezan a reafirmar más adelante, ¿sale? A los 4 años estamos hablando de que empieza a consolidar, empiezan a sacar el sonido de la D, de dado, da de didodu, la Y de lluvia, ¿sí? Y empiezan o continúan en esa adquisición del fonema L y del fonema S, o sea, de los sonidos de la, le, li, lo, lu y sa, se, si, so, su, ¿sí? También vas a empezar a notar que hay ciertos grupos consonánticos que van a empezar a querer salirle, que a veces le salen y a veces no, y está así como en un ir y venir en lo que su lengua aprende y se acostumbra a decirlo de forma fluida. ¿Cuáles son? Precisamente la de flor, fla, fe, fli, flo, flu, pla, ple, pli, plo, plu, bla, ble, bli, blo, blu, cla, cle, clic, clo, clu, gla, gle, bli, blo, blu, ¿sale? Más aparte, todas las que se le hayan acumulado de la edad de los 3 años,
¿sí? Acordémonos que no siempre esto es una edad aproximada, ¿sí? Pero depende mucho de la estimulación que el niño esté recibiendo del lenguaje. Entonces, por ejemplo, para los 5 años el chico ya está aprendiendo a decir lo que son diptongos y triptongos. ¿Qué diptongos específicamente? Diptongos como eu, ei, au, oi, iu, ui, ¿sí? Se le va a consolidar lo que viene siendo la L y la S. Y al mismo tiempo va a empezar a soltar lo que vienen siendo sonidos de R, ¿sí? No la R como tal. La R es como perro, no, esa no. Se va a escuchar la R como de pera, para. Esa es la que vas a estar escuchando, la R, sonido suave, ¿sí? Y va a empezar a sacar o a tratar de sacar sonidos de grupos consonánticos como brazo, como fruta, como precio, como cromo, como gruta, como trabajo, como dragón, ¿sí? Todas las que vienen siendo las sílabas trabadas que después les enseñan de bra, fra, pra, cra, gra, tra, dra, esas las empieza a decir, pero no las va a consolidar hasta los 6 años, ¿sí? A los 6 años empiezan a consolidar lo que viene siendo la L en cualquier posición de la palabra. ¿A qué me refiero? Que puede ser por ejemplo, en pastel. O sea, termina la palabra con L y entonces el niño es capaz de poder decirlo. Lo mismo pasa con los fideos. Al final es cuando ya la empiezan a poder decir, ¿sí? Va también a ya consolidar todas las que vienen siendo los grupos consonánticos que llevan la consonante y la L. Y también va a empezar ya a consolidar todo lo que viene siendo los grupos consonánticos, que son la consonante y el sonido con R, ¿sale? También va a empezar a sacar todo lo que viene siendo el sonido de la R vibrante, o sea, la de perro, la de carro, la de ferrocarril. Permítanme un momento. Adiós, ya me voy. Bien, entonces, una disculpa por eso. Todos los sonidos ya que vienen siendo a los 6 años ya se empiezan a consolidar. Un niño de 6 años normalmente ya empieza a decir cualquier fonema en cualquier parte de la palabra, ¿sí? Pero hasta los 7 años tiene todavía para decirlo, aprender a decirlo de la forma adecuada, ¿sí? Entonces, eso es algo como para que tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, abuelo, abuela, estés como tranquilo de que si tu pequeño con el que estás así como preocupado porque no te habla y todavía tiene 3 años, pues es como, no te preocupes, mejor ocúpate hablándole directo a su altura, de forma que te pueda estar viendo los labios, ¿sí? Háblale de forma clara, léele cuentos, haz lo que te platique. Me ha tocado casos de que el chico no tiene ningún problema de nada, pero están sumamente acostumbrados al dedito y ellos nomás apuntan y ya saben lo que quieren y sin pedir que el niño hable, le dan. Entonces ahí no estamos generando una necesidad de hablar. Ese niño no tiene una buena estimulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sin una buena estimulación, el niño va a necesitar después una
terapia de lenguaje si llega hasta cierta edad, que serían los 6, 7 años, y tiene todavía dificultades para hablar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede a los 6 años, 5 o 6 años? El niño ya está en un proceso de escuela, le están queriendo enseñar cómo se lee y se escriben las vocales y las primeras consonantes, pero si el niño no es capaz de decirlas de forma correcta o de forma adecuada, pues el niño va a aprender a escribir como habla. Entonces la maestra se molesta y manda a hablar a la mamá y le dice: es que tu hijo no habla bien y tú tienes la culpa. O tal vez no se molesta ni le dice que tú tienes la culpa, pero de alguna forma sí te hace ver que no hubo un proceso adecuado y ahora tienes el problema y hay que resolverlo pronto. ¿Por qué? Porque a los 6 años, primero de primaria, tiene que aprender a escribir bien. ¿Sí? Entonces, incluso me han tocado chicos que están en segundo de preescolar y ya están en ese punto de que es que ya tienes que aprender a leer y escribir. Entonces, así como que todavía no, discúlpame, yo estoy en la ideología. Hay personas que tienen esa ideología, yo no soy de ellas. Yo estoy en que un niño de preescolar todavía no tiene la madurez ni neurológica ni física en sus manos para poder aprender a leer y escribir a los 4 o 5 años. Un niño tiene esa madurez a los 6. Adquiere esa madurez a los 6 años, más o menos. Y hay quien necesita hasta los 7 años, es cuando empieza a tener esa madurez. Entonces, no más que como el sistema nos quiere que rápido estemos listos, pues ese es el asunto, ¿sí? Entonces, cuando el pequeño se enfrenta con que ya le están queriendo enseñar a leer y escribir y él todavía ni siquiera es capaz de articular adecuadamente, empieza a crearle una frustración. Esa frustración luego se convierte en una baja autoestima porque no soy lo suficientemente bueno para, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, pues yo lo que te recomiendo es que evitemos una situación así. ¿Qué es lo que tú puedes hacer como mamá, como papá? Habla con el pequeño. Ponte a la altura del niño y habla con él, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? Que si tú le estás hablando al niño, pues déjame te digo que el niño te está viendo así. Tú lo estás viendo así y el niño te está viendo así, para arriba. ¿Crees que de esa forma te está viendo bien tu boca? Déjame te platico que no. El niño lo que necesita es que estén a la par, ¿sí? ¿Para qué? Para ver cómo articulas, en dónde pones tu lengua al hablar. Si te fijas, en este momento estoy articulando de forma exagerada y tú puedes ver dónde pongo mi lengua y mis labios a la hora de hablar. Eso es lo que el niño necesita percibir, pero lo percibe de otra manera mucho más compleja porque nosotros de repente no hablamos como hace un momento te hablé yo ahorita. Entonces, lo que el niño necesita es, si ya está 5 o 6 años, busca a un especialista que te pueda orientar para eso. Si el niño está todavía más pequeño, 3, 4 años, bueno, pues entonces todavía tenemos más tiempo, hay que seguir hablando con el niño, a la altura del niño, hay que leerle cuentos, hay que estar trabajando con él para que de alguna manera este pequeño llegue a los 5 o 6 años y pueda leer y escribir más fácilmente. ¿Por qué me meto mucho con lo de la lectura y la escritura? Cuando un niño está aprendiendo a escribir, él tiene que aprender a copiar. Entonces, ve el pizarrón y allí dice manzana, manzana, manzana. Y llega al cuaderno y le hace ma. Y ya se le olvidó el resto de la palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que volver a voltear al pizarrón y le vuelve a decir manzana, manzana, manzana. Entonces ya logró escribir otras 2 letras más. Y vuelve otra vez al pizarrón hasta que anota toda la palabra. Pero ¿qué pasa con un niño que, por ejemplo, todavía no es capaz de decir la N en manzana? Pues va a escribir manzana. Entonces, pues esto no está padre para una maestra y te va a decir, así no se puede. Ese es el asunto, es lo que sucede cuando un niño no se le da una estimulación adecuada en su lenguaje. Ahora, te estoy hablando de casos muy específicos en los que no hay ninguna discapacidad de por medio. Te estoy hablando de situaciones simples, ¿sí? Si tú estás notando que es un niño de 2 años que no te ha dicho ni un solo sonido desde que nació, que le puedes hablar y el pequeño no voltea, le puedes aplaudir, puedes hacer un sonido fuerte y el pequeño no voltea, eso quiere decir que tu niño tal vez tenga un problema de audición. Si este es el caso, por favor, ve con un pediatra y manifiéstale, oiga, creo que mi hijo tiene problemas de audición. Le voy a mostrar por qué. Y le aplaudes. Y le hablas. ¿Sí? Esto tiene que ser a espaldas del niño. Y si el niño no voltea, entonces eso significa que sí puede llegar a tener. Pero eso lo va a checar también el pediatra. Y el pediatra te va a mandar a hacer estudios. ¿Qué estudios te puede mandar a hacer el pediatra si estás sospechando de un problema de audición? Hay un estudio que se llama potenciales evocados o el más comúnmente conocido que se llama audiometría. Es un estudio en donde básicamente lo que hacen es manifestar un ruido, un sonido y ver la reacción del chico, ¿sí? Sí hay diferentes tipos de sonidos que le ponen y se acomodan los sonidos que sí percibió y los que no. Y de acuerdo a los que sí percibió y a los que no, se determina si el chico es hipoacúsico, o sea que tiene baja audición, en qué nivel la tiene, o si escucha perfectamente, porque también se puede dar ese caso, ¿sale? Entonces, ese es el asunto. Ahora, ¿por qué otra situación es que puedas llegar a tener una situación de una mala articulación en el lenguaje y que haya que preocuparse de ir con un especialista? Cuando haya alguna otra sospecha que sea de discapacidad. Si tú notas que de repente hay y luego se calma, ¿sí? Esto me está hablando a mí de probable autismo. Si el chico alinea juguetes y tiene los movimientos que te estoy diciendo, si le cuesta mucho trabajo interactuar con los demás, tiene los 4 años y no te ha dicho ninguna palabra clara, ¿sí? Así sea mamá, ¿sí? Una palabra clara. Si es así como, acércate con un especialista que te pueda echar una mano, una revisión para ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Pero si por ejemplo tenemos un chico de 3 años que me hace una frase, cuando te digo una frase te estoy hablando sí mamá, eso es una pequeña frase, y es un niño de 3 años, pero me dice y ama, ¿sí? Eso ya es una frase para el chico, aunque esté mal dicha, ¿sí? Recuerda que el sonido de la S la va a consagrar o la va a determinar hasta los 5 o 6 años. Entonces,
Eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta cuando estás haciendo, cuando piensas que tu hijo pueda tener algo, checa esa parte. Hay muchos niños que de repente me dicen, es que necesita terapia de lenguaje, y realmente no la necesitan. Si tú tienes la duda, igual y no está de más que te acerques con un especialista y le preguntes, ¿verdad? Pero si no tienes esa facilidad, bueno, pues de alguna forma me pongo a tus órdenes, te puedo ayudar a darte una orientación. A mí en lo personal, yo te voy a ser sincera, a mí no me gusta no me gusta dar terapia de lenguaje en línea. No soy fan de eso. Siento que pierdo mucho y pierdo mucho en el sentido de yo no estoy completamente certera de que el niño, el pequeño, que es el que realmente me interesa, me está viendo realmente mi boca y está viendo cómo está. No estoy certera de que estoy realmente a la altura del pequeño, ¿sí? Entonces, toda esa parte para mí es muy importante y no se ve en un video. Entonces, por eso es que de repente yo no soy tan dada a estar atendiendo por medio de línea y normalmente recomiendo que sea a alguien que esté cercano a ti. Pero si tú no tienes esa opción, si por cuestiones ahorita por índole de las que tú quieras, no has encontrado a nadie ni nada, escríbeme aparte y te puedo dar una pequeña orientación de acuerdo a la información que tú me digas. ¿Sale? Ojo, es la información que tú me digas. Si tú me dices que el niño está pésimo, pues yo te voy a decir, no, pues sabes que sí vas a necesitar un especialista. Pero si tú me dices, es que mira, te mando una grabación del niño y yo puedo escucharlo, pues ya es diferente porque yo ya estoy tomando en cuenta ciertos aspectos que como especialista los tengo, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que puedo tomar en cuenta yo. Ahora, si yo de antemano quiero estimular a mi pequeño, pero no sé cómo hacerlo, ya le leo los cuentos, ya le hablo a su altura, trato de que el dedo no se dedique a adivinarle lo que quiere el niño, sino que sea un medio para crearle necesidad y darle nombres de cosas al pequeño. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Juega con él. ¿Cómo puedes jugar con tu pequeño? Juega a cómo le hace el perro. Guau, guau, guau. ¿Cómo le hace el gato? Miau, miau, miau. ¿Cómo le hace el lobo? ¡Au! Y entonces estamos jugando a imitar los sonidos de los animales, a imitar el sonido de las cosas, porque también se puede, por ejemplo, con un teléfono, se puede, por ejemplo, con el reloj. ¿Sí? Entonces se trata de estar haciendo ese tipo de ejercicios. Eso nos va a ayudar para que después el niño pueda estar diciendo más fonemas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hay ejercicios de respiración, ¿sí? En donde tú puedes estar dando, puedes jugar carreritas. No tengo ahorita como era lo que estaba viendo, si tuviera así como algo a la mano, pero de esas como bolitas de unicel o con plumas, y estarle soplando en la mesa, pones las bolitas, tú de un lado, el pequeño del otro, o si tiene hermanito, pues de un lado el hermanito y el niño del otro, y hasta llegar a la meta que está completamente al otro lado de la mesa, ¿sale? Entonces, al principio, pues va a tener que soplar muy suave para que no salga volando y se caiga de la mesa. Pero después, conforme se aleja la bolita, va a tener que soplar cada vez más fuerte para poder alcanzar la bolita y que llegue hasta el final. Entonces, esas formas de estar midiendo el soplido, estar haciendo burbujas, por ejemplo, también inflar globos es otra forma que también
Los ejercicios de respiración en donde inhalas aire, 1, 2, 3, sostienes, 1, 2, 3, 4, sueltas, 1, 2, 3, 4, 5. Ese tipo de ejercicios de respiración son también unos que le van a ayudar al pequeño. ¿Qué otra cosa? Es que quiero decirte todos los ejercicios antes de los de la lengua, porque esos son los que más funcionan. Permíteme tantito. Agarra dinero para que compren pan, pero que no se te olvide. Perdón. Pensando ya no en soplar y en respirar. Vámonos a ejercicios de los cachetes. ¿Sí? Esos son ejercicios que te pueden ayudar. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros ejercicios podemos hacer? Ejercicios de labios. Trompetillas. ¿Sale? Esos son. Y los de lengua, que puedes llegar a hacer muy fácilmente en casa, es tratar de tocar con la punta de la lengua la nariz, la barbilla. Úntale en la medida de tus posibilidades alrededor de aquí de la boca del pequeño. Úntale Duvalín, úntale Nutella. Algo que al pequeño le guste, con la idea de que sea, ¿sí? Esa es como la idea que te estoy queriendo pasar. El chiste es mover la lengua. Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? El barrido del paladar. La lengua se pone hasta atrás del paladar y se va haciendo hasta adelante, hasta llegar a los dientes. ¿Sí? Y lo mismo arriba que abajo. ¿Sale? Ahora, ahorita se me vino a la mente que hay otra manera en la que te puedes dar cuenta de que a tu niño le cuesta, por ejemplo, trabajo decir la L, la R y la R. ¿Sí? Es a la hora en que el niño abre la boca, pídele que suba la lengua. Ese sería lo que tú le vas a pedir que haga. ¿En qué te vas a fijar? Ese pellejito que te señalé de repente está muy, muy grande. Y no permite que la lengua suba. Si es así, te recomiendo que vayas con un dentista, ¿sí? Y el dentista se va a encargar de hacer un pequeño corte. Si no quieres llevarlo con un dentista que le haga ese pequeño corte, en algunos niños no hay tanto problema, simplemente le va a costar más trabajo, se va a cansar más, pero vas a tener que ponerle muchos ejercicios en donde tiene que levantar la lengua separando la quijada de abajo. ¿Sale? Ese es el asunto con estos chicos que de repente tienen ese pellejito de la lengua muy grande. Obvio el mío no está grande, no tengo modo de mostrarte ahorita uno que esté grande, voy a buscar una imagen, te la voy a poner para que si es el caso, pues estés como enterado. Ahora bien, esta situación de la que yo te estoy diciendo del lenguaje, hay una manera en la que también te puedes apoyar con los aceites esenciales.
pero te voy a explicar cuál fue mi proceso y por qué sé que sí funciona. ¿Sale? Hace un año, creo que fue hace un año, no soy tan buena ahorita con las fechas, así es que probablemente con las fechas me equivoque. Según yo fue hace un año, tuve un evento cerebro al nivel de meninges, en el que los médicos que me atendieron me dijeron que yo ya no iba a poder ni hablar ni caminar. Desde entonces he estado en diferentes terapias, he estado tomando medicamento, buscado también alternativas más naturales, buscando estar bien. Y dentro de esas alternativas naturales, pues me encontré con la aromaterapia y había una publicación muy específica en donde decía que el aceite esencial de cedro, aquí lo tengo, el aceite esencial de cedro lo ponías en esta parte de aquí, debajo de las orejas, aquí en la barbilla, en el interior de las muñecas, y te ayudaba a expresarte mejor, ayudaba con lo del lenguaje. Entonces, como yo de repente tenía un lenguaje telegráfico, se le llama, el lenguaje telegráfico es aquel cuando te cuesta mucho trabajo o de plano ni siquiera te das cuenta de que no estás diciendo los conectivos. ¿Cuáles son los conectivos? Supongamos en la frase, la mamá fue a la tienda, yo decía, mamá fue tienda. Entonces yo tenía muy marcado esa parte, me costaba mucho trabajo, aunque de repente lograba pensar en lo que quería decir, en la frase completa que yo quería decir, a la hora de decirla me dicen, es que no la estás diciendo bien. Y yo, pero sí lo estoy diciendo bien, pero no, resulta ser que no la estaba diciendo bien. Incluso me grabé a propósito para escucharme y efectivamente era muy diferente lo que yo pensaba a lo que realmente podía decir. Pero en ese momento yo no contaba con el aceite de cedro, entonces me puse a investigar qué otro aceite podía sustituir en este aspecto. Y de lo que encontré fue que el aceite de naranja, usado exactamente de la misma forma que el de cedro, o sea, en las orejas, en la barbilla y en el interior de las muñecas, me iba a ayudar a mi lenguaje. Y lo estuve usando durante todo el año. Obvio, ya no hablo con lenguaje telegráfico y pues sí hubo mucho trabajo, no te voy a mentir, o sea, hubo mucho trabajo de mi parte. Creo que me ayudó bastante el hecho de como estarme dando como terapia a mí misma, grabándome, escuchándome, obligándome a decir las cosas como realmente quería decirlas y no como me salía a decirlas. Entonces, en ese sentido, obvio, empecé con el aceite de naranja y ya después pedí el de cedro y me funcionó también perfecto. Son los dos aceites que yo te puedo recomendar para apoyarte en el uso del lenguaje en los pequeños. Funciona también en adultos, porque pues obvio, yo no soy un pequeño. Funciona también con los adultos, pero sí se necesita mucho trabajo en el sentido de, en un adulto, se necesita mucho trabajo en el sentido de que es volver a retomar aprendizajes que ya tenías y que de repente no te has dado cuenta que ya no los tienes.
Entonces tienes que volver a hacer esa reconexión vía neuronal a pesar de los daños que tengas en tu cerebro. Entonces, esa es como la parte difícil. Un chico con alguna discapacidad le falta esa conexión neuronal y puede llegar a tener esas dificultades. Un adulto que tiene un problema neuronal de ese tipo va a tener las mismas dificultades. Entonces, estas personas, sí necesitamos un especialista que nos vaya ayudando, que nos vaya guiando y que nos vaya motivando en el camino a pesar de los altibajos que se puedan presentar. ¿Sale? Entonces, de alguna forma te estoy platicando mi historia, de cómo es que a mí la aromaterapia me ayudó mucho para todo lo que viene siendo mi proceso de lenguaje, y también quería pues que te des cuenta que estos aceites pueden ser mucho apoyo para un pequeño que no tiene ninguna discapacidad, ningún problema de ese tipo, de esta índole, y se puede ver realmente beneficiado sin necesidad de afectar su autoestima, porque normalmente cuando un niño de 5 o 6 años llega con una persona especialista de lenguaje, una maestra de comunicación, un logopeda, es porque ya el niño ha sufrido burlas, regaños, mucho de por medio, que hace que él no se sienta lo suficientemente bueno, ni para sus papás, ni para su maestra, ni para los compañeros. Entonces, tratando de evitar eso, es que pensé en hacer este martes de bienestar y compartirles esta información. ¿Sale? Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, pregunta, saben que pueden escribirme, me pueden buscar y con mucho gusto se las resuelvo. ¿Sale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya saben, aquí estamos. Yo soy Betty Sara y estamos en los martes de bienestar de Oils by Betty Sara. Ahí me siguen en las redes, porfa, y le dan un like. Cuídense, nos vemos mucho. Bendiciones para todos.